Muy bien, hoy seguimos con el libro de Miqueas, seguimos y lo terminamos, ¿no? En tres clases dimos tres capítulos, después dos y ahora dos más, ¿no? Miqueas, hay algunas diferencias con el tema de interpretar, a ver cómo Miqueas reunió este libro, ¿no? Si lo escribió de una, por partes. Y la gran mayoría tiende a pensar que fueron como sermones que Miqueas dio, ¿no? Y los primeros capítulos, un sermón, después lo que vimos la clase pasada, otro sermón, y terminaría con este tercer sermón, pero que están alineados entre ellos eh, porque tiene que ver con todo lo que estaba pasando Israel y Judá, ¿no? Israel y Judá, en general nosotros vimos profetas que ellos fueron hablando o de Israel, el reino del norte, o de Judá, el reino del sur. Miqueas le habla como a los dos reinos, ¿no? A los dos países, o a un país solo que Dios le quiere tratar como a uno solo, ¿no? Y le habla a Jerusalén, pero cuando le habla a Jerusalén, le está hablando a todos los dos reinos, ¿no? Está hablando al norte y está hablando al sur. Miqueas más o menos convive ahí con Isaías. Aún acá no había sido deportado el norte cuando Miqueas da las profecías. Y es algo interesante porque hay una similitud entre Miqueas y Isaías. A Isaías vamos a estudiarlo el año que viene, pero hay como si bien Miqueas es un profeta, un libro chico de 7 capítulos y Isaías es muy largo, pero hay una identificación ahí entre los dos, ¿no? Hay como un algo paralelo entre los dos, ¿no? Y es muy interesante y lo vamos a poder ver cuando demos Isaías después. En esta época, cuando Miqueas habla, él le habla a la nación de Israel, identifica a la nación de Israel, y muchas veces él va a hablar, y sobre todo en estos últimos capítulos va a hablar sobre los enemigos de Israel, ¿no? Y uno de los detallecitos que nosotros tenemos que tener cuidado para interpretar esto, lo vamos a decir de antemano para poder manejarlo, es no personificar los enemigos de Israel con otros seres humanos, ¿no? Porque a veces nosotros estamos enojados con alguien o vemos a personas haciendo cosas a gobiernos o familiares que se portaron mal con nosotros y todo eso, y tendemos a poner, cuando leemos estos libros, como los enemigos que tenemos contra nosotros, ¿no? Y esto es una forma incorrecta de interpretar la Biblia, ¿no? El gran enemigo del ser humano es el pecado, el gran enemigo del ser humano es aquello que lo divide de Dios, que lo aleja de Dios, ¿no? Y en nuestras vidas, en el Nuevo Testamento, la Biblia deja clara Pablo deja claro que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra otro ser humano, sino con todas estas huestes celestiales, todas estas cuestiones de maldad y que tienen que ver con todo aquello que nos lleva al pecado, ¿no? Y no con personas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado a veces porque podemos manipular la Biblia para la venganza y bueno. Lo digo de antemano para poder darle una buena interpretación cuando lleguemos al momento de ver esto, ¿no? Y otra cosa que hay que aclarar antes de este final de Miqueas es que toda la Biblia es un conjunto, ¿no? Si bien Biblia significa biblos, libros, eh, ese conjunto tiene una línea, ¿no? Hay muchos teólogos o en la teología se habla de la línea escarlata, ¿no? La línea de sangre que comienza desde aquel comienzo de Génesis y llega hasta Apocalipsis, ¿no? Y toda la Biblia está centrada en Jesucristo. Cualquier libro tiene que apuntar a Jesucristo. Aquel momento en Belén,
la vida de Jesucristo y la muerte en la cruz, ¿no? Y luego la resurrección. Esa obra completa, el gran evangelio, la gran verdad, la gran novedad que llega al ser humano. Bueno, todo tiene que centrarse en Jesucristo. Mismo cuando leemos Génesis, Éxodo, cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos Miqueas, cuando leemos Isaías, siempre nuestra visión tiene que ser a Jesucristo, porque es la idea, ¿no? Toda la Biblia, todo el mensaje de la Biblia es dirigido a la cruz de Cristo, porque si no, no tendría sentido todo lo demás, ¿no? Todo lo que va sucediendo en el Antiguo Testamento nos lleva a Jesucristo, ¿no? Sí, mientras fuimos estudiando los reyes, vimos que a través de todos los reyes, la genealogía, y luego después de los reyes, a través de estos 400 años de silencio, va a seguir la genealogía que va a llegar hasta Jesús. Fíjense la importancia de esa línea que queda impresa acá. Y alrededor de esa línea se va generando un montón de cosas que tienen que ver con la restauración, ¿no? La Biblia es un gran mensaje al ser humano donde le dice al ser humano, tú sos un pecador, tú has sido destituido de la gloria de Dios, como nos dice Pablo en Romanos, has sido sacado de ese lugar a causa del pecado, porque Dios es santidad y el pecado no puede estar ahí. Y lo que viene la Biblia es a llamarnos la atención de eso. El ser humano es un pecador. Pero la Biblia también es un libro donde nos revela la salvación, el plan de salvación, donde nos dice, a vos pecador, Dios hace un plan que te lleva a la salvación y a volver a ese estado que habías perdido como ser humano, ¿no? A volver a estar en comunión con Dios. Y esa es la importancia de la Biblia, ¿no? La Biblia en su totalidad trae el Evangelio, trae la nueva buena noticia de que hay esperanza para este ser humano que ha caído de la gracia de Dios, que se ha alejado de la gracia de Dios. Por eso, Miqueas, también tenemos que leerlo a la luz de esta verdad general de la Biblia, ¿no? Para poder entenderla y comprender estas cosas que a veces hasta se nos puede hacer engorrosa cuando leemos, ¿no? Empezamos a leer de los enemigos de Israel, de los que son llevados por los asirios y por los babilonios y toda la situación que está dando acá. Pero siempre vemos las palabras restauración, la palabra, el llamado al arrepentimiento, la palabra pecado, todas estas cuestiones porque tienen que ver con la esencia del ser humano y donde nosotros vamos a sacar todas estas enseñanzas. Bien, aclaradas estas cosas, vamos a empezar con nuestros capítulos que nos tocan hoy, ¿no? En el capítulo 5 nosotros habíamos visto en el 5.2 algo muy interesante que nos hablaba sobre el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nace en aquel pesebre, ¿no? Cuando habla de esta Belén Efrata, ¿no? Que era pequeña en Judá, era una aldea pequeña en esta nación, pero sin embargo, la importancia que cobra al nacer allí el Rey y Salvador del mundo, ¿no? Salvador del mundo como ese cordero que se va a inmolar en la cruz y el Rey como ese Rey que va a volver, ese mismo Jesús que va a volver y va a reinar sobre su pueblo, ¿no? Va a reinar sobre este mundo, ¿no? Y es algo muy interesante, ¿no? Muy interesante cómo es destacada esa Belén, esa ciudad, y como una profecía. Fíjense que Miqueas está más o menos en el año 725, 720 más o menos. Son 6 siglos antes de Cristo, ¿no? Van a pasar 6 siglos para que esta profecía que lo dijo Miqueas en el 5.2 se cumpla allí en aquel pesebre en Belén, ¿no? Y en el momento exacto, en la hora justa, donde se había predicho a través de la profecía, ¿no? Y bueno, y a partir de este punto nos catapulta a este segundo mensaje, ¿no? A este mensaje donde Miqueas le va a hablar directamente al pueblo y de forma hasta dura, ¿no? Por lo que está sucediendo y por lo que va a terminar sucediendo, ¿no? Pero hay como en esta primer parte del capítulo 6 hace como una escenificación y plantea como un tribunal donde va a haber un juez, donde va a haber alguien que va a ser el que va a acusar,
pero asimismo va a dar los argumentos de sus descargos, va a haber el acusado que va a tratar de defenderse de una forma no muy buena, como vamos a ver al siguiente, y van a ver los testigos o los que van a presenciar como testimonio de lo que está diciendo Dios, ¿no? Es un pequeño tribunal o un gran tribunal que sucede ahí por todo lo que viene sucediendo. Y es interesante también el ver esta parte de Miqueas sabiendo toda la historia ya de antemano, porque nosotros al ver Segunda de Reyes, todo este final de Segunda de Reyes que vimos, tiene que ver con esto que Miqueas comienza a hablar acá. Conocemos los desastres que sucedieron con los reyes, conocemos cómo termina el reino del norte y es deportado, conocemos cómo lo que sucede en los altos y bajos del reino del sur y al final también termina cayendo en el pozo y siendo deportado también a Babilonia. Eh, pero es interesante cómo Miqueas lo plantea y nosotros sabiendo todo ese trasfondo vamos a encarar este final del libro. Así que vamos juntos al primer capítulo de Miqueas, el capítulo 6 en el primer versículo. Vamos a ir ahí del 1 al 5 con esta temática. Dios pide una respuesta, demanda al pueblo una respuesta. Y es muy interesante, así que vamos a ir prestándole atención ahí. Voy a usar la Reina Valera 2015. Miqueas 6, 1 y 2. Oigan pues lo que dice el Señor. Era común de los profetas, ¿no? Llamar la atención. Escuchen, oigan lo que va a hablar el Señor ahora, ¿no? Levántate, pleitea junto a los montes y que oigan las colinas tu voz. Acá le está hablando al pueblo, a su pueblo, a Israel, ¿no? Y dice, la profecía esta es dirigida hacia ellos, para que escuchen y puedan reflexionar en esto, lo que está sucediendo, ¿no? Y le dice, levántate, pleitea junto a los montes y que oigan las colinas tu voz. Los montes, las colinas, no tienen oído para escuchar, pero usa como una analogía ahí para como diciendo, estas tierras, estos montes, estas colinas, que han sido testigos de todo lo que ha sucedido en estas tierras, estas mismas tierras son las testigos de todo lo que ha sucedido. Bueno, levántate y pleiteá frente a ellos, frente a estos testigos. Y cuando dice pleitear es como venir a juicio, ¿no? Venir a hacer este pleito, eh, esta discusión para llegar a un entendimiento. Sí, Laura. Sí, te puedo leer este en nueva traducción viviente, que está muy Sí. claro este pedacito. Les voy a pedir que vayan haciéndolo esto porque hay palabras bastante diferentes que ayudan pila para hacerlo. Sí, dale, Laura. Levántate y presenta tu caso contra mí, que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Es interesantísimo esto, ¿no? Es interesantísimo. Y nueva traducción viviente, ella aclara mucho esta alegoría, esta analogía que está haciendo el Señor para, como dándole vida a estas cosas que no tienen oídos ni pueden hablar, pero como que van a ser los testigos en esta querella, ¿no? Dice, oigan, o montes, el pleito del Señor. Sigue con esta misma idea, ¿no? El pleito del Señor. Ustedes, los poderosos fundamentos de la tierra. Sigue también con la misma idea, ¿no? Todo lo que es esto creado por Dios, ¿no? Cuando hablo de fundamentos, está hablando de esa creación de Dios que está presente en esta vida, ¿no? Porque el Señor tiene pleito con su pueblo y contenderá con Israel. Y acá empieza. Este es como el alegato de comienzo, ¿no? De Dios, ¿no? Y llama a estos montes como testigos, como que ellos van a ser los testigos frente a todo lo que ha sucedido. Y aclara que el Señor, acá yo lo puse resaltado, ¿no? El Señor es el que va a tener el pleito contra su propio pueblo, ¿no? Es duro esto, ¿no? Porque este Israel que hace miles de años que viene en una relación de bien y mal con Dios, ¿no? De altos y bajos con Dios,
y que lo conoce y que tiene acceso a su revelación, a la Torá, a los escritos de los profetas que se han escrito hasta este momento, todo lo que sucedió con Samuel, con David, con Salomón, todo lo que han sucedido con los pueblos. Este pueblo es el que está viviendo esto, ¿no? Este pueblo que vamos a ver ahora un poquito más adelante, que pasó por el desierto, que Dios los cuidó, los protegió. Este pueblo es el que el Señor viene a tener pleito con él, ¿no? Y es algo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Vamos a seguir. Dice, pueblo mío, dice en el 3, ¿qué te he hecho o en qué te he agobiado, ¿no? Y es interesante acá que primero él dice acá, pueblo mío. O sea, es el pueblo de Dios. Es un pueblo que es adquirido por Dios. No es solo adquirido, sino que es generado, es creado por Dios, ¿no? Es el pueblo de Dios. ¿Qué te he hecho? Primero le hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué te hice yo? O ¿en qué te he agobiado? En qué te presioné? Te puse contra la pared? En qué ves esto, ¿no? ¿En qué te he hecho este mal? Y ¿O cuál nuevamente, viene a ser tu queja, no? ¿O cuál viene claro, a ser tu queja? claro, claro. Y acá cómo lo va direccionando, ¿no? Yo te hice algo, decímelo. Yo Hay te, como una tristeza acá, ¿no? En este reclamo, ¿no? Hay como una tristeza de Dios, ¿no? ¿Qué te hice para que seas así conmigo, ¿no? ¿Puede ser? sí, sí lo podemos humanizar un poco y podría haber, hay un deje de tristeza ahí porque Dios eh, como que se pone en el papel de un ser humano para que el pueblo que está escuchando lo entienda, lo duro que está haciendo el pueblo al alejarse de Dios y hacer lo que él quiere. O sea, al despreciar algo tan bueno que Dios le dio, ¿no? Dice, ¿qué te hice yo? ¿No? ¿En qué te agobié? ¿No? Y le vuelve a insistir, pero decime, contestame, respondeme contra mí, ¿qué te hice? Yo te hice, y acá él empieza a enumerar ahora algunas cosas que resumen un poco todo lo que pasó desde aquel Egipto en la creación del pueblo. Vieron que no arranca de atrás, arranca de tierra de Egipto. O sea, le está hablando a la nación de Israel. No está hablando a la familia de Jacob, no le está hablando a Adán. Él arranca de Egipto porque le está hablando a la nación de Israel, ¿no? Y dice, yo te hice subir de la tierra de Egipto, ¿no? Y es interesante esta palabra, subir, ¿no? Tiene el sentido de que estaban en un pozo, en algo malo, y los hace subir. También hay una cuestión geográfica ahí, ¿no? Pero el sentido viene por ahí, ¿no? Yo te hice subir, te saqué de ese lugar, de la tierra de Egipto. Pero añade algo más, de la casa de esclavitud te redimí. Y acá el verbo que usa es redimir. Redimir es cuando viene alguien y paga el precio por el esclavo al dueño que lo tiene actualmente y lo toma para sí, no le da la libertad a lo que decida hacerlo, ¿no? Pero ya el que lo estaba esclavizando anteriormente ya no es más su dueño. Y Dios lo sacó al pueblo de Israel de su servidumbre en Egipto, ¿no? Y lo trae al desierto. Pero lo trae al desierto y no lo deja tirado, sino que le da algo para que ellos puedan vivir en el desierto. Y dice, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, ¿no? Representando la guía, la guía como líder de Moisés, la guía como sacerdote de Aarón, y cuando habla de María, porque puede ser un poco raro ver a María acá, el nombre María, o Miriam, como dicen otras versiones, ¿no? Eh, pero se trata de que está representada la enseñanza y la instrucción también a través de María, ¿no? María se encargaba de la enseñanza de las mujeres y todo esto, y cuando se hablaba de esta mujer, se estaba hablando de esto, de la instrucción. O sea, Dios los guió tanto física como espiritual y como intelectualmente al pueblo en el desierto, ¿no? Todo ese tiempo que tuvieron en el desierto. Y luego de hablar, primero los saqué de aquel lugar que estaban, en aquel pozo de esclavitud que estaban. Los guié en el desierto. Y cuando estaban entrando a la tierra prometida, pasó esto. Dice, ¿recuerdan, oh pueblo mío, qué maquinó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas los actos de justicia del Señor?
¿Se acuerdan de Balac, rey de Moab? Que como que quedaron ahí enfrentados y Balac manda a traer a Balaam allá del norte, de lejos, y viene Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? La burra de Balaam, que la burra le termina hablando a Balaam. Bueno, lo trae, es como estas personas que son pagas para hacer alguna cuestión espiritual. Y bueno, Balaam viene contratado por Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y se acuerda que 3 veces trata de hacerlo y no puede. Levanta sus brazos para maldecir al pueblo de Israel y termina bendiciéndolo. Se acuerda que tiene todo un lío con Balac y después usan otras estrategias para perjudicar al pueblo. Pero acá Dios hace resaltar esto, ¿no? Y dice que, ¿se acuerdan que maquinó Balac y que respondió Balaam, hijo de Beor, Sim, hasta Gilgal? O sea, Balaam le dijo, yo no puedo maldecirlo. Yo no estoy permitido, no puedo hacerlo, porque hay una autoridad superior acá que no lo dejaba hacer, ¿no? Y termina esta afirmación Dios diciendo, para que conozcas los actos de justicia del Señor. Arranca preguntándole, ¿qué te hice de mal? ¿En qué te hago bien? Mirá, seguí conmigo. Te saqué de la esclavitud de ese pozo que tenía. Te cuidé en el camino y te protegí en la entrada para que sepas quién soy yo y para que los actos de justicia. Era injusto lo que iba a ser maldecido el pueblo en ese momento. Era injusto. Entonces Dios lo estaba cuidando, ¿no? Y es interesante todo ese proceso que hace hasta la entrada de tierra prometida, ¿no? Y es el argumento en esta parte del tribunal, ¿no? De este juicio, ¿no? En este juicio el argumento de Dios es este. No tenés lo que quejarte contra mí. No tenés, a ver, decilo. Y no hay argumento. Y sigue, ¿no? En el versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré al Señor? Acá, ahora viene la contraparte en el juicio este, ¿no? Ahora el pueblo va a responder en esta parte del juicio. Y es interesante cómo el pueblo trata de justificar y trata de contestar aquello que el Señor pregunta al principio. ¿Con qué daño te hice? ¿Qué te hice yo? ¿En qué te agobié? Y acá el pueblo va como irónicamente le va a hablar, ¿no? ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me postraré ante el Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año? Cumplimientos de la ley es esto, ¿no? Cumplir la ley. ¿Me presentaré con esto? ¿Con esto será suficiente, Dios, que yo lo haga? Dice, o aceptará el Señor millares de carneros. Esto es una exageración, ¿no? Una hipérbole, ¿no? Millares de carneros. O sea, te traeré todos los carneros del mundo, todo lo posible. Voy a hacer un sacrificio impresionante. Y acá dice, o miriadas de arroyos de aceite. Miriadas son 10.000. 10.000 arroyos de aceite. Una exageración total. Una exageración total, ¿no? Es como algo bien exagerado. Y en la ironía, la exageración hace como que daña más, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que te traiga, qué querés? ¿Que te cumpla la ley? ¿Querés que te traiga millones de carneros? ¿Querés que te traiga 10.000 arroyos de aceite? Y acá va más lejos todavía el pueblo, porque dice, daré mi primogénito por rebelión, por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Acá ellos tenían claro la ley. Pues ellos sabían que había que cumplir la ley. Y acá dice, me presentaré ante el holocausto con becerro de un año. Acá ellos sabían que tenían que cumplir la ley. Y ellos sabían también que había una rebelión que necesitaba ser, ese pecado necesitaba ser pago, ¿no? Pero ellos no dicen entregar mi vida. Ellos acá están contaminados también con la cuestión cananea, ¿no? Y dice, daré mi primogénito por mi rebelión. Y hace una mezcla entre la ley y lo cananeo, ¿no? El fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Y como que trata de decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué te va a agradar a vos que yo haga? ¿Qué acción tengo que hacer para agradarte? ¿Cumplir la ley? ¿Hacer un sacrificio exagerado? ¿O darte mi primogénito como sacrificio por mi pecado?
Y es interesante la contestación del Señor, ¿no? La aclaración del Señor, o la aclaración del mismo Miqueas, que dice lo que demanda Dios en este versículo 6:8, que es un versículo que creo que tenemos que subrayarlos en nuestras Biblias. Es un versículo muy importante en Miqueas y muy importante en el Antiguo Testamento y muy importante en nuestra vida diaria. Y vamos a ir leyéndolo, que es muy interesante, ¿no? Y dice así. Oh hombre, acá está la contestación. Y fíjense que dice, oh hombre, ¿no? Ya no solamente le está hablando a Israel, no solamente le está hablando a ese pueblo que comenzó en la salida de Egipto y que estaba viviendo hasta ahora. Le está hablando al ser humano, le está hablando a todos los seres humanos. Porque lo que Dios va a plantear ahora no solo es para su pueblo, sino que es una demanda para todos los hombres, ¿no? Y es muy interesante cómo la plantea acá, ¿no? Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Dios se reveló al hombre. Dios le declaró al hombre, no solo por la naturaleza, sino por su palabra, y luego va a ser revelado por su Hijo, lo que es bueno y lo que es correcto. Dios no se ha callado, no ha dejado al hombre a la deriva, sino que hay un mensaje de Dios, hay una revelación. Dios ha declarado lo que es bueno. Y viene esta pregunta, ¿no? Para que nos hacemos. Entonces, ¿qué requiere de ti el Señor? ¿Qué requiere de cada uno de nosotros el Señor? Solamente son tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Y es interesante que eh, acá no habla de un hacer como lo planteaba el pueblo recién, sino que habla de una actitud de vida. Una cosa es hacer algo religiosamente, cumplir una ley, cumplir un sacrificio, y otra cosa es hacer eso, pero entendiendo y comprendiendo lo que realmente es. Yo puedo ayudar a los pobres porque eso acalla mi conciencia. O yo puedo ayudar a los pobres porque es lo que Dios puso en mi corazón y es la esencia del cristiano, ayudar a los necesitados. ¿Se entiende? No es lo mismo yo hacer algo como un hecho simplemente para callar o para ser visto por los demás, o hacerlo sinceramente de corazón. Y esa es la gran diferencia entre solamente hacer y una actitud de vida. La actitud de vida tiene que ver con estas tres cosas que las va poniendo acá. En la nueva traducción viviente, hacer justicia lo pone como hacer lo que es correcto. Amar misericordia es amar la compasión, amar el hacer hacia al prójimo, ¿no? Y bueno, y caminar con humildad con Dios es lo mismo. ¿Y cuál es la idea acá, no? La idea acá, yo lo voy a invertir un poquito acá las tres cosas, ¿no? Todo comienza con caminar humildemente con Dios. La primer bienaventuranza, ¿se acuerdan cuál es? Es aquella que dice, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de él es el reino de los cielos. El pobre en espíritu es aquel. El pobre en espíritu es todo el ser. Todos los seres humanos son pobres en espíritu. Pero ese pobre en espíritu que Jesús está hablando en la bienaventuranza es aquel que reconoce su pobreza. Y acá no estamos hablando de riquezas monetarias ni pobreza monetaria. Estamos hablando de espiritualidad, de pobreza espiritual. La riqueza espiritual, toda la riqueza espiritual está en Dios. Y todo aquel que no tiene a Dios, que no tiene comunión con Dios, que no está con Dios, es un pobre espiritualmente. Porque el ser humano en sí mismo no puede generar una riqueza. Puede generar un montón de cosas. ¿Se acuerdan que del corazón del ser humano salen las guerras, las disensiones, los malos deseos? Un montón de cosas salen del corazón del hombre, pero no salen las riquezas espirituales. Las riquezas espirituales salen de Dios. Entonces, aquel que reconoce su pobreza espiritual va a ir delante de Dios y le va a decir, Dios, soy un pobre espiritual, soy un pobre, no puedo hacer nada sin ti. Tú sos el Dios creador de todas las cosas. Y Dios dice que de esa persona es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esa persona se pone bajo
la soberanía de Dios, bajo el mando de Dios, bajo la autoridad de Dios y se interrelaciona con Dios. Y ese pobre de espíritu, de ese pobre espíritu termina perteneciendo y siendo de él el reino de los cielos. Caminar con Dios humildemente es el principio para todo. El reconocer que soy un pecador, que yo por mí mismo no puedo limpiar mi vida. Como decía el pueblo ya, ¿qué voy a hacer? ¿Cumplir la ley? ¿Voy a dar a mi hijo por mi pecado? ¿Qué voy a hacer? El verdadero humilde, el verdadero pobre en espíritu, le va a decir a Dios, Dios, yo no puedo, necesito que vos lo hagas. Como decía aquel publicano, ¿no? Golpeaba y decía, sé propicio a mí, Señor, ¿no? Sé propicio a mí, ¿no? Aldo. Ese- No, que está muy bueno esto porque la coherencia con el Nuevo Testamento, ¿no? En Mateo 23, Jesús le está como recriminando a los fariseos la actitud de ellos que, bueno, diezmaban de repente, dice, pero claramente dejan estos tres aspectos de lado, ¿no? Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, porque tiene mucha relación el caminar humildemente con tu Dios, y eso es la fe, ¿no? Reconocer a Dios como Señor y Salvador y caminar con Él, ¿no? Y qué interesante esa relación, esa coherencia, ¿no? Claro, sí, sí. Es interesante porque es el mismo sentido para todo, ¿no? Por eso decíamos al principio que todo se centra en Jesucristo. Y una de las cosas que plantea Jesucristo, que la ley no es simplemente cumplirlo de afuera, ¿no? Sino que es realmente vivir esa realidad, ¿no? ¿Se acuerdan que dice el Señor lo que es la ley? ¿Cómo se resume la ley? Es amar a Dios con todo lo que somos, cuerpo, alma y espíritu, y a nuestro prójimo como nosotros mismos, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer cualquiera una de esas cosas si no lo hacemos sinceramente? A Dios, nuestra relación con Dios, Dios conoce nuestro corazón, más que nosotros mismos. Y nunca podemos ir de una forma falsa delante de Él, porque Él va a saber quién somos. Y nunca vamos a poder amar a nuestro prójimo realmente si no tenemos a Dios, que es el comienzo de esto, ¿no? El ser el humilde del espíritu. Y ahí podemos hacer las otras cosas también, ¿no? Amar en misericordia, tener compasión por el prójimo, que tiene que ver con esa segunda parte del resumen de la ley, ¿no? Amar al prójimo como uno mismo, ¿no? El pasar la miseria del otro por nuestro corazón, entender al otro, ¿no? Y en ese entender al otro conlleva un montón de cosas. O sea, ayudarlos físicamente, ayudarlos espiritualmente, llevar el evangelio, llevar la verdad a ellos, ¿no? Y hacer justicia, vivir una vida justa, hacer, como dice la nueva traducción viviente, ¿no? Hacer lo que es correcto. Eh, ¿Cuántas veces en el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nosotros pasamos por infinidad de decisiones, ¿no? Y esa decisión que yo voy a tomar en cada segundo tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer lo correcto. Eh, Tiene que ver con hacer las cosas, las cuestiones justas, ¿no? El tomar decisiones justas, ¿no? El hacer justicia tiene que ver con vivir una vida correcta. Y la única forma de vivir una vida correcta es teniendo una relación con Dios y que Dios nos guíe y nos transforme y cada día hagamos nosotros lo mejor. Pero tiene que ver con esto, no tiene que ver con hacer cosas preparar lesiones para la escuela dominical, cantar en la iglesia, ayudar a los pobres, tratar de llevar adelante bien mi familia, todas estas cosas están bien. Pero si las hacemos simplemente por un hecho de ser vistos o como hacían los fariseos o un hecho de simplemente mera religión, eso es lo mismo que hacer otras cosas en este mundo, porque están falto de la esencia. Y la esencia es que tiene que estar el Espíritu Santo obrando a través de cada una de estas cosas, que nuestra relación tiene que ser sincera, que si yo voy a preparar una clase, tiene que ser con una relación con Dios y que fluya realmente lo que Dios quiere transmitir y que no resalte yo, sino que resalte la enseñanza que Dios quiere transmitir. Si yo voy a tocar la guitarra, cantar en la iglesia, lo mismo, no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en el culto con los hermanos.
si bien tiene que ver conmigo porque yo soy parte de ese culto, pero no soy yo el protagonista. Y tengo que entender eso, que es Dios fluyendo a través de nosotros, es la obra de Dios fluyendo a través de nosotros. No son esas obras que Dios creó de antemano para que nosotros fuéramos por ellas, pero nosotros tenemos que ser conscientes de que, y ser sinceros en lo que vamos a hacer, ¿no? Hacerlo realmente de amor. Y cuando hacemos realmente de amor no tiene que ver con, ay, no lo siento de hacer, sino que tiene que ser con una cuestión de ser consciente de lo que estoy haciendo. Si bien capaz que a veces me vienen, me tocan timbre y ya es la quinta vez en el día que me tocan timbre pidiéndome a ver si me sobró algo de Navidad, capaz que estoy enojado porque ya, yo quería terminar de preparar la lesión, yo qué sé, no sé cuánto, pero entiendo de que es lo correcto. Esta persona está necesitando algo de comer y bueno, y voy y le ayudo. Capaz que no estoy sintiendo de hacerlo, pero lo hago consciente de que es lo correcto. Y no para ganarme el favor de Dios, sino por lo que soy, por la esencia que soy, ¿no? Es por un ejemplo, ¿no? Y de eso se trata de hacer justicia, eso se trata de amar misericordia, ¿no? Del amar la compasión, ¿no? De vivir una vida en compasión, ¿no? Y de caminar humildemente con tu Dios. Este es un versículo que tenemos que tenerlo anotado en la puerta de la heladera para cada día que nos levantamos, vamos ahí a hacer el desayuno y estar presente ahí, ¿no? Son cosas que tenemos que tenerlas presentes, ¿no? No tenemos que cumplir actos religiosos, sino que tenemos que vivir una vida consagrada a Dios y que Dios fluya a través de nosotros. ¿Quieren agregar algo ahí? Eso, Sí. ¿Sí? eh, leyendo esto también es como que Dios no necesita de los sacrificios que nosotros hacemos si no tenemos, como decías, un corazón sincero. Cuando leía acá, lo que el pueblo le propone a Dios es todo sacrificio, es todo material, pero se olvidan de lo principal que es la obediencia, de que Dios quiere que el ser humano lo obedezca. Y me hizo recordar también a la época de Saúl, cuando Saúl estaba acorralado por los enemigos y Samuel se demoró como una semana y él ofreció holocausto, ofreció sacrificio, y que Samuel cuando vuelve, por causa de eso, pierde el reinado y le dice, el Señor no quiere sacrificio, el Señor lo que quiere es obediencia. Entonces eso es fundamental. Uno puede haber hecho miles de sacrificios, pero si no obedece a Dios y si no cumple con cada uno de sus mandamientos, no lo amamos realmente y estamos haciéndolo por hacer, ¿no? Quería acotar eso, ¿no? Y esta es la esencia de lo que es el mensaje de Isaías en este momento, ¿no? Enlazado con lo que lo decía de los fariseos Aldo también, ¿no? Es la esencia, ¿no? Dios, si bien fue Dios el que instauró los sacrificios, el sacrificio en sí no tiene el valor de que si yo realmente no tengo esa obediencia y ese entendimiento de hacer las cosas correctamente, ¿no? Bien, sigamos. Escucha, oh tribu, la voz del Señor proclamará a las ciudades y él salvará a los que temen su nombre, a quien aún congregará. El versículo este en la nueva traducción viviente es bastante diferente, pero el sentido es que le habla a Jerusalén directamente. Acá le está, y esta Jerusalén es la que representa a todo el pueblo, ¿no? Y le está haciendo entender que cuando acá dice aún congregarán son los que están ahí en Jerusalén, que aún tienen tiempo de arrepentirse antes que venga ese juicio, antes que venga a ser atacadas por los ejércitos, aún tiene tiempo de ser salvada a los que temen el nombre del Señor. Y el temer el nombre del Señor, el temer a Dios, es reconocer quién Él es Dios, ¿no? ¿Quién es Dios, ¿no? Y el que reconoce quién es Dios es aquel pobre de espíritu, ¿no? Que siempre hablamos, ¿no? Y aún hay tiempo, le está diciendo, ¿no? Aún hay tiempo. Y continúa, dice, hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medidas escasas que es detestables. Y acá un poquito entramos en algo que como es Amós ya nos había hablado, ¿no? Donde el pueblo explotaba al pueblo, ¿no? Porque acá dice, aún tenés tiempo, pero y te va a decir, le va a decir las cosas que están sucediendo para que se den cuenta de dónde tienen que salir, ¿no? Y las cosas terribles que están pasando en Israel, ¿no? Em,
Cuando habla de justicia, de misericordia y de caminar humildemente con Dios, hay un paralelo también con los tres profetas que están en la vuelta ahí, ¿no? Cuando habla de Amós, que es lo que va a tratar el temita que va a tratar ahora, está hablando de justicia. Cuando habla de misericordia, Gesed, que es esa palabra misericordia del Antiguo Testamento que es muy fuerte para el israelita y el judío. eh, Está hablando de Oseas, ¿se acuerda todo lo que sucedió con la prostituta? Que él se tuvo que casar con ella se fue y él fue y la rescató y la sacó de ese lugar de nuevo. Habla de misericordia, ¿no? Y Isaías habla de ese de caminar humildemente con Dios, ¿no? Y es muy interesante. Y esta parte toca un poco el tema de la justicia, ¿no? Y la injusticia que está sucediendo en Israel, ¿no? Y dice, ¿he de justificar las balanzas de impiedad y las bolsas de pesar fraudulentas con las cuales sus ricos se han llenado de explotación? Sus habitantes han hablado mentiras y su lengua es engañosa en su boca. Y bueno, y acá empieza a declarar esto. ¿Se acuerdan que Amós hablaba sobre que incluso el rico se aprovechaba del zapato desgastado del pobre y que el que más tenía, más explotaba el que menos tenía y hasta los tomaban como esclavos? Y había toda una injusticia social. Recuerda que Amós es el profeta social, digámoslo así, ¿no? De las causas sociales, ¿no? Y Dios está viendo eso, ¿no? Está viendo eso, ¿no? Acá podríamos politizarlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos gobiernos que tienen su ideología, que van hacia la justicia social y tratan de hacer esto, ir en contra de esto que el Señor está predicando acá y ven, identifican la justicia social. Y hacen todo un sistema, al cual hoy día está muy de moda, y este sistema termina fracasando porque es dirigida por hombres. La verdadera justicia es la que es dirigida por Dios, es la que va guiada por Dios y no es sostenida por seres humanos. Porque aunque se identifique esta problemática y se tomen precauciones para mejorar en los gobiernos que hoy día estamos o que han pasado estas cosas, termina siempre el más poderoso explotando al menos poderoso. Lo vemos hasta en los países más socialistas que suceden estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ausencia de Dios. La única forma que veamos justicia y que veamos una igualdad social, una equidad y todas estas cuestiones es cuando Dios es el que reina. Y esto estaba pasando acá. Acá había una injusticia total y una explotación total, ¿no? Y dice, pues yo también he comenzado a golpearte. Decio. Sí, ay, me asusté. No, porque justo pasaste otro versículo es muy bueno, me parece lo que dice la NTV en el versículo 12, viste que vos pusiste, sus habitantes han hablado mentiras y su lengua es engañosa en su boca, ¿no? ¿Y termina ahí o tiene otra parte el 12? En tu... Mira ahí, Termina ahí. termina ahí. Termina ahí, mirá, porque acá dice, tus habitantes están acostumbrados a mentir, que su lengua ya no puede decir la verdad, Ajá. que me parece muy bueno porque justamente, ¿no? Al hablar mentiras y estar permanentemente en esa actitud, la conducta se transforma ya en una conducta mala que no puede reconocer lo bueno, entonces se termina teniendo ese estilo de vida, ¿no? No hay ninguna convicción realmente de pecado y estar haciendo las cosas mal, ¿no? Porque Claro, como dice acá, ¿no? Ya no pueden decir la verdad. Es claro. como que ya lo malo se impuso de tal forma en su manera de ser que no hay cambio, ¿no? A no ser, obviamente, que Dios intervenga, ¿no? Y me hace Pero acordar de aquello que dice Pablo, que sus conciencias son cauterizadas, ¿no? Como quedan claro, cauterizadas ahí, ¿no? Es muy interesante, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y ahora, sí. no, que no, no sé, acá como que agrega esta parte y ahí no está, ¿no? Será la Lengua, traducción. lengua engañosa, capaz que tenga que ver. Sí, pero es como yo dije, la nueva traducción viviente está bastante diferente en algunas cosas, ¿no? No, pero está bien, su lengua es engañosa, claro. Pero acá se agrega, ya no puede decir la verdad. Claro, claro. Él no puede, ese es el tema, él no puede, ¿no? Es como que ya está cauterizado y ya como que
necesitan un milagro para la marcha atrás, ¿no? Ya por ellos mismos no van a dar vuelta atrás, ¿no? Claro, no hay conciencia de pecado ninguna y Sí. su forma de ser está totalmente distorsionada, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con eso? Porque ahora viene la consecuencia de vivir así, ¿no? Y dice, pues yo también he comenzado a golpearte. Dice que va a venir algo muy fuerte, ¿no? Pero Dios dice que ya ha comenzado con... Ellos ya han empezado a tener las consecuencias de ese pecado y a arruinarte por tus pecados. Tú comerás, pero no te saciarás. Es muy interesante la seguidilla que sigue ahora, ¿no? Y el abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, pero no conservarás. Y lo que logres conservar, yo lo entregaré a espada. O sea, es como que todo lo que hace la persona no va a tener una satisfacción en sí propia, ¿no? Es como que yo empiezo a comer porque tengo hambre y como y como y como y nunca me sacio el hambre. Tengo sed y tomo agua y no me sacio. O sea, tengo el agua, tengo la comida, pero no hay algo que me sacie. Es un poco eso de la mente cauterizada, de esa conciencia cauterizada y un poco eso de la consecuencia de esa vida que no están logrando salir de ella, ¿no? Que están como atrapados en ella. Y ese pecado le está generando esta consecuencia, no hay una satisfacción. Es Fíjense como que, que tienen de todo, pero el vacío sigue, ¿no? claro, es la realidad del ser humano hoy día. Tal Llega, cual. los que hacen plata, tienen más plata y quieren más plata y quieren más plata y nunca logran satisfacer. Abandonan sus familias por hacer plata o por conseguir poder o por satisfacer sus deseos sexuales o por, en fin, nunca logran. Bueno, en el proceso del tema pornográfico, por ejemplo, hay toda una escalera que comienzan viendo determinadas cosas, después un poco más fuerte, un poco, y nunca hay, y esa escalera termina muchas veces ha terminado en personas que terminan violando a otras personas o teniendo relaciones con animales, cosas terribles. ¿Por qué? Porque empieza a desencadenarse algo que nunca llegan a satisfacer realmente eso. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano fue creado para la gloria de Dios, para adorar a Dios. El ser humano cuando se aleja de Dios, él tiene la necesidad de llenar ese vacío y va a buscar de todas formas llenar ese vacío, pero nunca va a lograr saciarse. Y es esto lo que está pasando con los pecados de este pueblo, ¿no? Y lo que pasa con los pecados en la humanidad y en cualquier ser humano. Es que cuando se aleja de Dios, este ser humano trata de llenar ese vacío con todo y es pecado con pecado, pecado, pecado. Y todo esto que está alejado de Dios se forma como una bola de nieve que termina haciendo mucho daño y la consecuencia del pecado está presente. Y sigue, él dice, porque sembrarás, pero no cosecharás, prensarás olivas, pero no ungirás con el aceite. O sea, vas a conseguir ese aceite, pero no vas a poder ungir, o sea, no vas a poder utilizar ese aceite que vos sacaste, ¿no? Y uvas, pero no beberás del vino. Vas a sacar el vino, pero no vas a poder disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque estás buscando en el lugar equivocado. La cuestión es buscar en Dios y tener una comunión con Dios. Y lo que le pasó al pueblo que estaba buscando su propia satisfacción y nunca la encontraba. Y Dios acá le está llamando esta atención, ¿no? Guardarás los mandamientos de Omri, ¿se acuerdan de Omri, el papá de Acab? Y toda la obra de la casa de Acab, terrible. Acá no habla de Manasés, porque podía hablar de Manasés, pero no habla de Manasés porque todavía no había llegado Manasés acá. Lo peor que había pasado hasta ahora era Omri y Acab, ¿no? Y eran como también lo más fresco acá para que entendieran lo malo que estaban haciendo, porque no estaban guardando mandamiento de Dios, estaban guardando un mandamiento de Omri y toda la obra de la casa de Acab, o sea, guardaban los mandamientos de este supuestamente gran rey, porque en realidad en la historia fue un gran rey Omri, pero fue alguien que no siguió las ordenanzas de Dios, y le guardan este mandamiento a este gran rey y siguen las obras de Acab, o hacen lo que hizo Acab, terrible, se casó con una extranjera, hizo un daño tremendo en todo Israel, gobernó como él quería. Tuvo a Elías que estuvo ahí constantemente al lado de Acab diciéndole palabra de Dios para que él cambiara y nunca cambió.
y dice que le está diciendo que el pueblo está haciendo las obras de este rey, ¿no? En vez de guardar los mandamientos de Dios y hacer las obras de hijo de Dios, ¿no? Según el consejo de ellos andarás, para que yo te entregue a la ruina y a tus habitantes a la rechifla, ¿no? Y por tanto sufrirás la afrenta de mi pueblo. Y bueno, Dios acá le está diciendo que a causa de todo esto, de todo este pecado, va a haber una consecuencia. Va a haber una consecuencia. Y hay consecuencias del pecado. Y le está hablando a su pueblo, ¿no? Y le dice que ese pueblo va a sufrir la afrenta que se merece este pueblo. La afrenta que realmente, que no es la misma afrenta que va a llevar al resto de la humanidad, porque este pueblo es diferente. ¿Por qué? Porque este pueblo tenía revelación de Dios. Tenía revelación de Dios y es complicado lo que van a pasar. Y por eso viene luego el castigo y el cautiverio. Más allá de no estar disfrutando ahora, luego también va a estar complicado. Y acá podemos usar una analogía para los tiempos de hoy, ¿no? Aquellos que hoy día viven sus vidas, la vida loca, ¿no? Cualquier cosa les viene bien y vienen alejados de Dios y viene una Navidad y en vez de recordar al Señor lo que hacen es emborracharse, pelearse, matarse y un montón de cosas, tienen sus consecuencias. Porque ayer de noche, si dos familias se pelearon y una la mató al otro, este va a ir preso y va a tener una consecuencia. El pecado ya está generando una consecuencia. Pero no solamente va a ser eso, sino que luego va a venir una consecuencia eterna, donde va a ser peor que esto, porque la consecuencia es de no arrepentirse y no reconocer a Jesucristo como Salvador y vivir una eternidad alejada de Dios. Es terrible, es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y bueno, y acá el último capítulo empieza como Miqueas a hablar y dice, ay de mí, acá es Miqueas que está hablando, ay de mí. He venido a ser como los últimos frutos del verano, como el rebusco después de la vendimia. Ya no queda racimos que comer, mi alma desea los primeros higos, el piadoso ha desaparecido. Antes de seguir esta parte, esto es lo que está diciendo, esta analogía que está usando él, es una analogía de los frutos. Cuando llega el final del verano, estos últimos frutos son escasos, no se encuentran. Eso que cuando viene la cosecha del verano hay en abundancia, cuando llega el final del verano esos frutos ya no son abundantes y casi no hay. Y encontrar un fruto de esos es difícil, ¿no? Es como hoy día es diferente, ¿no? Pero antes encontrar una frutilla en julio era imposible, ¿no? Era imposible. Entonces como que no había frutillas en julio porque estaba fuera de estación o ya estaba al final del verano, ya casi no hay, ¿no? Ya suben los precios, las pocas que hay y todo lo demás. ¿Y cuál es el sentido acá? Está hablando de que ya no hay gente justa en Israel. Ya pasó esa época que podíamos encontrar. Ya este momento que están viviendo es como que ese momento de la escasez del fruto que alimenta, porque no hay gente justa. Y lo aclara acá en esta parte. El piadoso ha desaparecido de la tierra. No hay ni uno que sea recto entre los hombres. Cada cual acecha la vida, cada cual caza a su prójimo con una red. Y acá habla del egoísmo, ¿no? De esa vida egoísta, esa vida de cada uno vive para sí. Y cada uno hace su vida de su forma. Y si tengo que pisarle la cabeza al que está al lado mío, le voy a pisar porque mi objetivo es lograr lo que yo quiero. Y cuando en realidad esta vida individual es totalmente alejada de lo que Dios mandó, ¿no? De lo que Dios nos enseña. Dios nos creó para vivir en comunidad, para vivir en conjunto. Somos cuerpo. Hoy día la iglesia es cuerpo de Cristo, somos un conjunto. El individualismo no puede existir porque ya somos parte de algo. Y lo que hace el ser humano alejado de Dios es ir a la contraparte de esto, es ir a la individualidad, al ser yo, al no trabajar en conjunto, sino que hacer que los demás trabajen para mi bienestar, ¿no? Y ahí generan las explotaciones, ahí generan la violencia, ahí genera un montón de cosas que generan a partir de esto, ¿no? Y se rompe la familia, porque la familia también es una integralidad, es una unión, es parte de esto que es la idea formada por Dios, ¿no? De no un individuo, sino que serán dos, una sola carne, tendrán sus hijos, y en fin, y cada familia es parte de esta gran sociedad que Dios tenía ideada, ¿no?
Pero sin embargo, el mundo alejado de Dios es un mundo que va hacia la individualidad y hacia la guerra entre los individuos. Dice, han adiestrado sus manos para hacer el mal. No simplemente hacen el mal, sino que se preparan para hacer el mal, ¿no? Ya hay un cálculo en la cabeza, hay una planificación y hay una preparación para hacer el mal hacia el prójimo, ¿no? El gobernante exige, el juez juzga por soborno y el poderoso habla según el antojo de su alma, ¿no? Esto describe la realidad de hoy día, es la realidad del ser humano, ¿no? El gobernante que quiere explotar a todo y sacar ventaja, llegar al gobierno como dé, no importa cómo sea, y cuando llego al gobierno me manejo para mantenerme ahí, ¿no? El juez que trabaja por soborno, lo hemos visto a lo largo y ancho de esta tierra, y todo lo que está alejado de Dios, estos jueces totalmente corruptibles, ¿no? Y el poderoso habla según el antojo de su alma, ¿no? No le importa nada, no le importa el prójimo, no le importa porque él tiene poder y puede hacer lo que él cree que pueda hacer. Sin embargo, hay un límite, ¿no? Porque Dios le pone límites a eso, ¿no? Y vimos poderosos que han llegado muy lejos, ¿no? Y han dañado a muchas personas, ¿no? Y así los retuercen, dice. El mejor de ellos es como la espina. Es terrible. O sea, lo mejor de ellos es como la espina, es lo peor de una planta, ¿no? Es lo que daña, ¿no? Una planta, en una rosa, lo más lindo es los pétalos, la flor, no es la rosa, ¿no? Acá no hace referencia a la rosa, pero para entenderlo, lo más feo es, lo más complicado es la espina. Bueno, acá está haciendo como llevándolo a esa idea, ¿no? Que es lo peor. Lo mejor de ellos es lo peor de lo que debería ser, ¿no? El más correcto de ellos es como el zarzal. Y ay de tus centinelas, pues tu castigo ha vendido, ¿no? Ahora serás su confusión. Y de esto se trata, ¿no? Que el pecado tiene una consecuencia. No hay una forma de que el poderoso, el rico o cualquiera que tenga que ver con cualquier pecado logran satisfacción en su vida. Y siempre van a querer más y más y más y más porque no logran satisfacer, ¿no? Por otro lado, eso trae una consecuencia en esta tierra mismo, en este momento mismo. El mismo pecado trae una consecuencia en esta vida. Y hay esa consecuencia. Y van a enfrentar esa consecuencia. Y luego van a tener que vivir ese tiempo de confusión. Ellos viven una confusión porque el poderoso se cree poderoso, pero no logra. El que tiene el vino no puede saciarse, el que tiene el aceite no puede usarlo para lo que tiene que usarlo. Y hay una confusión, pero yo soy poderoso, yo he logrado todo esto, he hecho tantas cosas, ¿por qué hay confusión ahí? Porque no hay un entendimiento. Y seguramente tenga que ver con lo que hablábamos con Aldo recién, ¿no? De que hay esa cauterización, eso que ya no hay un vuelta atrás. Y no pueden dar vuelta atrás, entonces están confundidos con la realidad que están viviendo. No crean en el amigo. Y esto es una referencia que Jesús la usa cuando va a hablar de su venida, ¿no? De su segundo advenimiento, ¿no? No crean en el amigo, no esperen en el compañero. Cuídate de la que duerme en tu seno. Guarda también tu boca, porque el hijo trata con desdén a su padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa, ¿no? Y acá uno puede decir, leer este versículo, estos versículos sueltos y darle una mala interpretación, ¿no? Porque en realidad la idea de Dios es totalmente lo contrario de esto, ¿no? Dios habla de la unión, de la comunión, de una familia unida, de un cuerpo unido. Y acá Dios está diciendo, no creas en el amigo, no esperes en el compañero, pero tenemos que entenderlo en el contexto, ¿no? Este contexto que venimos describiendo generó esto. Generó en este desorden, en esta desconfianza, en esta confusión, el amigo ya no puede esperar algo de ese que era su amigo, porque en cualquier momento lo puede engañar. La que duerme, la esposa que duerme en su seno, hay que tener cuidado de ella también, pero en esta situación.
Jesús habló de esto, que cuando en su propia, en próxima venida el mundo iba a estar así, pero no el mundo que Él está sosteniendo en el sentido de tener en comunión con Él, porque la iglesia, que es ese cuerpo que está sostenido por Dios, no vive esto. El que vive esto es la realidad de este mundo que está alejado de Dios. Y este mundo alejado de Dios va a vivir esto. Y lo estamos viendo, en cierto modo, porque vemos a amigos que le engañan a amigos, ya sea en una cuestión de adulterio o ya sea en una cuestión económica, vemos terrible. Esposas y esposos que los matrimonios destruidos totalmente. Divorcios a causa de adulterio, violencia familiar, en fin. Eh, los hijos tratando con desdén a sus padres. ¿Cuán real esto es hoy día en nuestra sociedad? Es real esto. Las hijas se levantan contra su madre, es el mismo sentido, ¿no? La nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son su propia casa. Qué cosa, ¿no? Los enemigos, en vez de ser un pueblo unido que van contra el enemigo, es como aquello de los hermanos unidos, ¿cómo era, Aldo? Los devoran los de afuera, ¿cómo era? Se me fue ahora. La de Martín Fierro. Y de Martín Fierro, sí. No sean unidos en cualquier circunstancia que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Y es esto, un filósofo, no era cristiano, pero tiene que ver con esto, porque es una realidad, es como la matemática, es así en todos lados, es así en todos lados. Laura, La tendría que decir dos neferinas esa frase. ahí va, sí, 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 es bíblica, es una realidad que está acá, ¿no? Es una realidad que está acá. Bien, seguimos, así lo terminamos. Pero yo miraré al Señor. Acá hay como un quiebre, ¿no? Dice... En toda esta cosa negra que hay, en todo esto que está hundido, que está complicadísimo, dice Miqueas, yo voy a tomar la decisión de mirar al Señor. Voy a esperar en Dios. Y no en cualquier Dios, va a esperar en el Dios de su salvación. Mi Dios me escuchará. Esta es una pronunciación de Miqueas, un hablar de Miqueas lleno de fe, lleno de esperanza, ¿no? Y qué lindo que al final de estos capítulos venga una palabra así, ¿no? Una palabra de aliento, ¿no? De alguien con fe, en donde en estos dos pueblos, tanto Israel como Judá, tanto el norte como el sur, hay esa desidia contra Dios, hay esa apatía contra Dios, hay esa lejanía de Dios. Miqueas dice, pero yo miraré al Señor, esperaré en Él, Dios de mi salvación, mi Dios me escuchará. Y ahora Miqueas va a hacer algo interesante, porque Miqueas lo que va a hacer es como ponerse en personaje del pueblo, como que si el pueblo estuviera viendo la situación de otro punto de vista. Él usa varios recursos, ¿no? Y es interesante lo que hace Miqueas, pero esto es interesantísimo, ¿no? Dios de mi salvación. No hay otro Dios y no hay otro Dios que salve. El único Dios que salva, que tiene que haber, que el pobre espíritu tiene que reconocer a Dios para que Dios pueda salvarlo, ¿no? Porque Dios no salva a quien no quiere ser salvo, ¿no? Dios salva a aquel que se arrepiente y reconoce su necesidad de Dios por una cuestión de comunión, ¿no? Dice, volverá a su tierra por la misericordia del Señor. Y acá viene un poco eso que decía, ¿no? Y dice así, tú, enemiga mía, no te alegres contra mí. Y acá es el pueblo hablando, ¿no? Miqueas se pone a hablar en voz del pueblo, ¿no? Pues aunque caí, me levantaré. Y acá está generando esperanza, ¿no? Aunque está todo este desastre, un día vas a ver que yo me voy a levantar. Aunque yo habite en tinieblas, el Señor será mi luz. Porque pequé contra el Señor, soportaré su ira, hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. En Él me sacará a la luz, Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Y acá vemos algo muy interesante, muy interesante. Porque, en primer lugar, la paga del pecado es la muerte. Y si hubo pecado, ya está.
La muerte el castigo es la muerte. Si bien como pueblo ellos van a ser deportados y va a haber toda una transformación y todo lo demás, pero la causa, el castigo es la muerte. Por eso al principio de la lección hablé sobre que siempre tenemos que mirar a Jesús en cualquier libro que veamos en la Biblia. ¿Por qué? Porque es imposible que esto se cumpla, que esto pueda suceder, que esta esperanza pueda estar sin la cruz de Jesús. Porque sí o sí alguien tiene que morir en lugar de esta gente y en lugar nuestro porque pecamos por la causa del pecado. Y dice, porque pequé contra el Señor, soportaré su ira. Acá el pueblo está reconociendo, no está reconociendo el pueblo en sí, pero esta figura que Miqueas lo plantea, ¿no? El pueblo reconociendo que pecó y va a soportar lo que Dios quiera hacer, porque le está reconociendo la soberanía a Dios. Tú sos Dios, yo pequé contra ti y voy a soportar lo que vos hagas hasta que él juzgue mi causa, dice, y haga justicia. ¿Y cómo va a ser justicia? La justicia para el pecado es la muerte. Y la justicia va a venir en Cristo Jesús. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. ¿Cómo va a sacar al pueblo a la luz? ¿Cómo va a sacar al ser humano a la luz? Ese ser humano que se alejó de Dios. Lo va a sacar mediante la obra perfecta de Jesucristo y va a poder ver justicia. El ser humano va a poder pararse delante de Dios y ver esa justicia. Ver esa justicia, ¿por qué? Porque en Cristo Jesús se hace justicia. Está la misericordia de Dios juntamente con la justicia de Dios. Las dos van juntas. El amor de Dios y el justo juicio de Dios. Las dos cosas van juntas. Y la forma que esto puede suceder y que sea de beneficio al ser humano es solamente a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si es a través de mí, yo voy a morir por mi pecado y voy a quedar muerto y nunca más volveré a tener vida juntamente con Dios. Y va a ser justo. Pero para que sea justo, Jesucristo muere a través de mí y yo puedo tener vida en Cristo Jesús y seré sacado a luz y yo voy a poder ver esa justicia. Esto es evangelio puro, evangelio puro. Y dice, mi enemiga lo verá. Y la que me decía, ¿dónde está tu Dios? Se cubrirá de vergüenza y mis ojos la verán. Ahora será pisoteada como el lodo de la calle. Y esto es un poquito lo que yo les decía al principio. Acá no está hablando, cuando pensamos en esto para nuestra vida, no podemos pensar en otras personas, en otros seres humanos. El gran enemigo, la gran enemiga de nosotros, el gran enemigo es la muerte. Nuestro gran enemigo es el pecado. Y la muerte se burla del ser humano. El pecado se burla del ser humano. Se burla, dice, ¿dónde está tu Dios? Se cubrirá de vergüenza. Y dice, y mis ojos la verán. Ahora será pisoteada como el lodo de la calle. Y cuando habla de pisoteada acá nos da una idea de Cristo triunfando en la cruz, ¿no? Del triunfo de Cristo en la cruz sobre Satanás, sobre los pecados y sobre la muerte, ¿no? El triunfo de Jesús en la cruz liberándonos de este yugo que teníamos, ¿no? Lo mismo le sucede a este pueblo, a esta gente que llegó a arrepentirse y creerle a Dios, ¿no? A estos Miqueas, a todos estos grandes personajes de la Biblia, ¿no? Que seguramente creyeron en Jesús sin creer en Jesús, porque ellos no sabían de Jesús, sabían que había algo, pero en Jesús es pisoteado todo ese pasado, es pisoteado todo ese enemigo que ellos tenían, ¿no? Así como el nuestro. Viene el día en que se edificarán tus... Ojo los micrófonos. Viene el día en que se edificarán tus muros. En aquel día se ampliará tus límites. En aquel día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades de Egipto, y desde Egipto hasta el río, de mar a mar, de montaña a montaña, y la tierra llegará a ser una desolación por causa de los moradores como fruto de sus obras. Y acá nosotros podríamos empezar a trabajar un poco de profecía, un poco de, a ver, ¿qué es esto? Esto aún no le pasó a Israel, puede ser que le vaya a pasar. Pero es un poco difícil para nosotros entender los tiempos en ese sentido y ver lo que es cada una de estas cosas. Pero podemos sacarle una enseñanza a esto. Y la enseñanza es que estos muros que serán extendidos
pensando un poco también en Nehemías, por ejemplo, cuando vuelve y levanta esos muros, es la reedificación de aquello que destruimos. En Adán se destruyó esa comunión con Dios, cayeron los muros. Luego, en el nuevo Adán, en Jesucristo, esos muros son reedificados, son levantados, son ampliados. Y las ciudades estas extranjeras pueden simbolizar el mundo, ¿no? El mundo que ve sorprendido lo que ha sucedido, pero en este mundo aún sigue la desolación. ¿Por qué? Porque solamente en Dios podemos encontrar la restauración de los muros. Todo el mundo está viendo la reedificación de esos muros y están sorprendidos, pero aún siguen viviendo en sus vidas desoladas, alejadas de Dios, ¿no? A causa del fruto de sus obras. Así como le decía recién a Israel que toda la consecuencia de lo que habían vivido, bueno, el desastre del mundo es a consecuencia del pecado, de la maldad, de vivir alejado de Dios, ¿no? Apacienta a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu posesión que habita solitario. En medio del bosque del Carmelo apacentarán sus rebaños en Basán, en Galaad como en los tiempos antiguos, y les mostraré maravillas como el día en que saliste de la tierra de Egipto. Hay un paralelo acá, ¿no? El hombre que se aleja de Dios es destruido y luego nuevamente Dios lo toma, lo salva, lo redime, lo trae a su comunión y lo pone a pastar como oveja en esos campos tan floridos, tan lindos que son praderas y que son montañas con pastos y cosas buenas para las ovejas, ¿no? Y como en los tiempos antiguos dice, yo te mostraré las maravillas como en aquel día que saliste de la tierra de Egipto, ¿no? Ese alimento con el maná, el mar rojo abriéndose, el ejército siendo destruido sin que los israelitas movieran un dedo para destruirlos y Dios protegiéndolos, cuidándolos, Dios cuidándolos en el desierto, Dios llevándolos a la tierra prometida. Y vemos continuamente Dios cuidando y protegiendo y llevándolos. Bueno, y así como cuidan un pastor a la oveja, así Dios nos cuida a nosotros, cuida al ser humano y hace que ese plan perfecto venga a llevarse a cabo a través de Jesucristo. Nuevamente acá lo mismo, podemos hablar de Israel como un retorno a ser ese viejo Israel, pero no vamos a entrar en eso porque puede ser una interpretación difícil y en algunos casos está polémica, pero podemos sacar esta gran enseñanza de la restauración del Señor al ser humano, ¿no? Y dice, las naciones lo verán y quedarán confundidas a causa de todo el poder de ellos. Pondrán la mano sobre la boca y sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la culebra, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando desde los encierros, tendrán pánico del Señor nuestro Dios y tendrán miedo de ti. Y más allá que esto pudiera suceder como en las naciones, podemos ver, podría suceder con ejércitos y Dios protegiendo a su pueblo, la gran enseñanza acá es, en lo general, es el triunfo de Jesucristo sobre el pecado, la muerte y sobre esto que el ser humano se había apartado. Y se apartó como individuo, se apartó como familia, pero se apartó también como sociedad. Esta sociedad que era el pueblo de Israel, que estaba tan cerca de Dios y tenía la revelación de Dios, el ser humano con todas las herramientas en la mano fracasó. Y el Antiguo Testamento deja claro que tanto el hombre como individuo, como familia, como sociedad, no tiene posibilidad de venir a Dios. La única posibilidad de venir a Dios es mediante la obra perfecta de salvación en Jesucristo. Es la única forma. Y quedó claro en el Antiguo Testamento de que no hay forma que el ser humano logre tener una vida plena si no es en comunión con Dios. Y termina con estos versículos muy interesantes que dice, ¿qué Dios hay como tú? Expresando, es Miqueas hablando, pero también es como que Miqueas pone en voz del pueblo esto para que en algún momento el pueblo pudiera decir, y podemos decir que se pone en voz del ser humano también, ¿no? De todo ser humano que se encuentra con Dios y reconoce a Dios, ¿no? ¿Qué Dios hay como tú? Y fíjense los verbos que hay acá, que perdona la maldad, que olvida el pecado.
del remanente de su heredad. No ha guardado esta acción de no guardar para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Gracias que nuestro Dios es así, ¿no? Que perdona, que olvida, que no guarda ese rencor para siempre, ese enojo, perdón, para siempre, y se complace en vivir esa vida de misericordia, en tener esa relación de misericordia con nosotros. Volverá a complacerse. No solo se complace, sino que se vuelve a complacer de nosotros. Pisoteará nuestras iniquidades. Y acá nuevamente esa idea de Jesucristo en la cruz pisoteando las iniquidades de la humanidad, la maldad, nuestro pecado, eso que nos tenía encadenado en la muerte. Y echará, y esto es glorioso, nuestros pecados en las profundidades del mar. Esto es un versículo que es una analogía, porque Él no tira los pecados en el mar, ¿no? Tampoco es que Dios se olvida de todo, ¿no? Pero hay como una humanización acá, hay como una analogía, o no me sale la palabra, pero como que personifica al mar como un lugar donde tomo ese pecado, lo agarro y lo tiro ahí, ¿no? El pecado es una acción ya hecha, ya consumada, ya no es algo en sí mismo, es la acción ya ocurrida en el pasado. Pero él toma eso que sucedió en el pasado y lo tira al mar. Es como que esto ya no existe más. Ya no existe más ese mi pasado, ese viejo hombre que tuvo esa acción, porque Dios tira en el mar, en lo profundo del mar, ¿no? Luego es interesante como la Biblia, yendo hasta el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vemos como que el mar también desaparecerá, dejará de ser. Y es algo interesante, ¿no? Porque cuando deja el mar de ser, también deja de ser nuestros pecados. Pero es esa idea, ¿no? Es la idea de lo más profundo donde nadie puede llegar. Dios lo deja ahí. Ya no existe más. Y no se va a volver a tocar eso. Desaparece, desaparece porque Jesucristo se hizo cargo. Eso que decíamos hoy, ¿no? Ya por nosotros mismos no podemos llegar. Jesucristo, Dios se hace cargo y lleva en sí mismo nuestros pecados. Y esos pecados ya llevaron su castigo. Ya no necesitan otro castigo. Concederás la verdad a Jacob y a Abraham, la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ese Dios que ha sido fiel, con el pueblo de Israel. Ese Dios que le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser bendita, iba a ser como todas esas estrellas que veía Abraham, ¿no? En la simiente de Abraham, todas las naciones de la tierra serían benditas. Dios fue fiel y cuidó a esa descendencia de Abraham, de Jacob, y siguiendo toda la niña, llegamos hasta Jesucristo. Dios cuidó todo eso para que se cumpliera en Jesucristo todas estas promesas. Dios fue fiel con Jacob, Dios fue fiel con Abraham, fue leal a esos padres de la nación. Desde aquellos tiempos antiguos, siguió siendo leal, porque Dios nunca termina destruyendo hasta Jesucristo la nación de Israel, porque si bien todo Israel del norte fue despojado y no se encontró más, pero Judá volvió y los judíos se instauraron en la tierra nuevamente y el Señor apareció ahí y la promesa se cumplió. Y todas las naciones hoy día son benditas en Jesucristo, como lo prometió Abraham. Así que termina con esperanza este libro, ¿no? La esperanza de que si bien toda la maldad que ha cometido Israel desde aquellos comienzos, vimos cuando estudiábamos Segunda de Reyes que decían, desde que saliste de Egipto venís con lo mismo. Y bueno, y terminan siendo castigados. Pero en todo ese proceso el Señor ha estado atento y los ha cuidado en cierta forma. Pero a pesar de su pecado, Dios genera expectativas. Y la expectativa no está en que la nación va a ser transformada y va a ser la gran nación del mundo. La expectativa está que de esta nación va a venir Jesucristo y va a morir por los pecados de esta nación y por los pecados de la humanidad. Y termina con esto de esperanza de que aquel que fue leal a los padres de esta nación desde el tiempo antiguo es el que dice esto, de que estos pecados serán echados
al fondo del mar y ya no tiene sentido que vuelvan a salir a luz. Y bueno, y terminamos, que se nos hizo largo. El pecado produce su propio castigo en la vida del pecador. Es lo que veníamos diciendo. El pecado tiene consecuencias. Y cada vez, nunca en el pecado se va a encontrar la satisfacción que la puede dar Dios. Por eso el ser humano va a seguir pecando, 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 buscando encontrarse con esa satisfacción. Pero cada uno de esos pecados va a generar una consecuencia. Consecuencia eterna, pero también una consecuencia en este mundo, ¿no? Lo que hacemos en este mundo también tiene consecuencias en este mundo. Y dice, lo que demanda Dios es bueno para el ser humano. Dios demanda, y a veces uno puede decir, ay, Dios es muy exigente, yo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, pero todo lo que Dios demanda, todos sus mandamientos, todas sus ordenanzas, todo lo que Dios nos dice, nos llama la atención, es algo bueno para nosotros. Un pez dentro del agua puede decir, bueno, yo me cansé de esta regla de estar adentro del agua, así que me voy a decidir salir del agua. Y ¡pum! Salta para arriba de la arena. Y ahí puede quedar 5 o 10 minutos saltando para allá y para acá, pero se va a morir. ¿Por qué? Porque el pez es creado para estar adentro del agua. El ser humano es creado para estar en comunión con Dios. Como decía hoy la hermana, que fuimos creados para obedecerlo a Dios, para tener esa comunión con Dios. Entonces, cuando Dios nos restaura, nos transforma, hay un montón de cosas que tenemos que hacer y la tenemos que hacer bien, pero a causa de lo que somos. Y esas demandas que a veces hasta pueden ser difíciles, ¿no? A veces pedirle perdón a alguien por alguna cuestión es muy difícil. Es muy difícil, hay un montón de luchas dentro de nosotros. Pero es una demanda buena, porque la restauración es parte de lo que Dios nos llama a vivir, ¿no? Y el propósito del juicio y castigo de Dios es para que el pecador se arrepienta. Nunca Dios es como esos dioses de la mitología griega, ¿no? Que están allá complacidos viendo a ver a quién castigar o cómo pelearse con este o con aquel. No, no. Dios, el verdadero Dios, todo el juicio y todo el castigo es para restauración. Va a llegar un momento que ya no va a haber un límite, donde el pecador ya va a quedar apartado de Dios para siempre y el que ha sido restaurado a través de Jesucristo vivirá para siempre. Pero mientras tanto, Dios usa su juicio y su castigo para restaurar. Así sucedió con Israel, ¿no? Con Judá, perdón. Fue llevado a Babilonia y fueron vueltos a la tierra. Ya no era la misma nación. Tenían un montón de cambios, un montón de cosas que nunca más volverían a ser aquella nación idólatra. Tenían un montón de defectos, pero en ese sentido Dios los transformó y los preparó para la venida de nuestro Señor. Todo tiene un propósito y todo tiene un fin y todo tiene la idea de que el pecador se arrepienta y se aleje de ese pecado, que ese pecador se arrepienta y que Dios lo restaure y lo transforme. Y nosotros como hijos de Dios, ya restaurados, ya transformados, pecamos también. Y ese pecado, Dios también lo trabaja. Dios también lo trabaja y nos hace pasar por circunstancias y hace moldearnos y hace que el fruto del Espíritu cada día abunde más en nosotros y que esos pecados, esas cuestiones que andan en la vuelta cada día sean menos, cada día sean más alejadas de nosotros. Por eso vienen las circunstancias difíciles, porque nos moldea, nos transforma Dios también. Amén. Bueno, Miqueas es un libro muy importante en el Antiguo Testamento, es un libro bisagra y es un libro de un profeta que habla de toda la nación de Israel. Y en toda la relación, la nación de Israel está ahí simbolizado también la esencia del ser humano, ¿no? Ese ser humano alejado de Dios que trata de hacer lo suyo, pero siempre termina con esa esperanza, ¿no? De restauración y de que Dios se hace cargo de todo ese mal que hemos hecho. Bueno, pueden ir abriendo sus micrófonos y comentar lo que quieran, ¿no? Un dato nomás interesante que hay acá en un comentario, el versículo, capítulo 7, versículo 4, habla de la zarza, ¿no? Habla de los espinos, habla de la zarza también.
Entonces, dice que algún comentarista ha relacionado esto con la corona de espinas que se le hizo a Jesús cuando lo crucificaron, ¿no? La corona de espinas que le pusieron. Este, acá dice, por ejemplo, que tiene flores diminutas, rojas bonitas, como varios de los zarzales, pero hieren y lastiman y no dan ningún tipo de fruto, ¿no? Y es interesante en el sentido que digo que, bueno, esa corona también significaba el pecado, ¿no? Esa corona también significaba cargar con el pecado de su pueblo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ¿no? Está cargando los pecados también para perdonarlos, ¿no? Y me pareció muy interesante. Y cómo se relaciona, como decías vos, ¿no? También con Cristo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, también en el versículo 10, dice acá, serán avergonzados los que se mofan de mí, diciendo, ¿dónde está el Señor, ese Dios tuyo? ¿No? Y si recordamos en la cruz, dijeron, ¿dónde está tu Dios? ¿No? O sea, como que qué importante eso, ¿no? Poder ver esa relación donde se cristaliza ahí en la crucifixión de Cristo, ¿no? Qué bueno. La verdad que es impresionante esa coherencia de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no?